dicen los mismos fiscales que se trata de persecución por juicios políticos. Yo no soy el que lo digo, lo dicen los fiscales. Y estamos en espera de que a ver qué es lo que se va a resolver. Y todavía no han llegado todas las personas. Lo que sí estoy casi seguro es que no se debería hacer conforme a la ley porque faltan algunos imputados que en este momento tendrían que estar presentes para la celebración de la audiencia preliminar. No se puede realizar la audiencia preliminar si no se encuentran todas las personas, sobre todo en la magnitud del caso que se trata, a menos que exista un ánimo de hacer una celeridad contra el eje, que es en este caso tratar de hacer la audiencia sin la presencia de todos los procesados. ¿Cuál es el motivo por el cual esas dos personas que faltan no están presentes el día de hoy, abogado? Tengo conocimiento solamente verbal de que uno de ellos está enfermo. No es que no vino, sino que uno de ellos se encuentra bastante enfermo y no pudo venir. Pues. De todas maneras, nosotros sí vinimos a la audiencia. Sí vinimos porque no sabemos si los otros están citados o no. Y el diputado está desde esta mañana presente aquí esperando a ver para que demos respuesta pues a los cargos, a las excepciones y a ratificar la posición que no es expuesta por la defensa, sino por los mismos fiscales del Ministerio Público, de que el caso es un caso eminentemente político. No lo digo yo, lo dice el escrito presentado por la representación del Ministerio Público. En la instancia de control, ¿qué órganos de prueba fueron promovidos por parte de los que acusan? Bueno, hay varios, pero por ejemplo, declaración de los funcionarios que lo trasladaron a hacerle un examen médico. No tiene nada que ver con el proceso. Declaración de los funcionarios para dejar constancia de cómo se encontraba. Declaración de los funcionarios que ubicaron una grúa. ¿Qué tiene que ver eso con el juicio? Estoy hablando en términos generales. No existe ningún elemento que pueda ni remotamente complicarse con los elementos que ellos han dicho que son los que utilizan para llevar el caso adelante o para plantearlo. O sea, ¿hay algún otro que de alguna manera incrimine al diputado en los hechos o por los delitos que se le está... Declaración, en absoluto, ninguna declaración. Los testigos son funcionarios policiales. Son funcionarios policiales de traslado, más nada. Esas son las declaraciones que existen. Bien. Ahí escuchamos ¿Hay alguna hora estipulada para saber si se va a llevar a cabo la audiencia o se va a hacer diferida? Eso quisiéramos nosotros saber. Está supuestamente desde las 10 de la mañana, pero a esta hora todavía no sabemos qué va a pasar. Pues. Dicen que la van a celebrar, pero yo hasta que no la vea no lo creo. Pero bueno, vamos a ver. Bien. Al diputado Edgar Zambrano, las declaraciones de abogado defensor del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que también se encuentra acá y vamos a conversar con él el día de hoy. El día de hoy ya escuchamos al abogado diciendo que no hay órganos de prueba que realmente lo comprometan a usted. ¿Cuál es su pronunciamiento en torno a él? Como no hay órganos de prueba, contra más de 400 prisioneros políticos, civiles y militares que hoy están en las distintas cárceles del país. La criminalización y la judicialización de la política se ha convertido en un tenor sistemático para silenciar el fracaso del modelo y de sus políticas públicas. Pero ya estando dentro de la legalidad, entre comillas, hoy nos corresponde, de acuerdo al tribunal, presentarnos para el inicio de la audiencia, de la formalidad del juicio. Hasta ahora estamos esperando desde tempranas horas de la mañana y esto no ha sido posible. Pero esto sirve y vale para expresarle a los organismos del Estado, a quienes ejercen el poder del Estado, para mostrar una actitud de voluntad política y democrática que le permita a la sociedad venezolana, al mundo político venezolano, tener unas navidades sin presos políticos, civiles ni militares. Que se abre el 2020 para todo el país y sobre todo para las familias y quienes están en prisión o sometidos a una espada de Damocles con medidas de presentación, para que exista esa voluntad y se permita lo que no debe suceder en una democracia. En una democracia no deben haber presos, debe permitirse en consecuencia
la libertad de quienes están tras las rejas, porque una democracia no permite, no es saludable, no es lo lógico, lo racional, tener prisioneros de conciencia, prisioneros por pensar distinto, prisioneros por criticar el modelo, prisioneros por la actividad política. Diputado, ¿cómo explicarle al mundo lo que está sucediendo? Usted está en un proceso penal en fase de juicio, siendo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Para que usted estuviera en una fase de juicio, tuvieron que haberle quitado la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo explicarle al mundo todo lo que sucede en materia jurídica en el país? Bueno, todo esto forma parte de los atropellos sistemáticos, permanentes, que sufren todos aquellos venezolanos y venezolanas que se someten a los operadores de justicia. En este caso es pública y notorio, una violación que está a ojos vistas, que forma parte del rechazo de los argumentos que se esgrimen ante las comunidades internacionales, ante los gobiernos democráticos del mundo, hasta las distintas instancias, como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la Corte Penal Internacional. Porque estas irregularidades, por ejemplo, como la violación de una institución universal como la inmunidad parlamentaria, pues tienen una observancia que realizan las instituciones en el mundo sobre el seguimiento del respeto fundamental de los derechos humanos en Venezuela. Porque se trata del tema de los derechos humanos, son las garantías constitucionales, son los derechos políticos que se están violando de manera reiterada. Entonces esto, ante la opinión pública internacional, son, digamos, en términos un poco coloquiales, son los elementos que se critican dentro del marco del ejercicio del debido proceso, del legítimo derecho a la defensa, de la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos. Es decir, actúan los operadores de justicia sin independencia y autonomía, que es lo que no sucede en las sociedades inteligentes en el mundo, donde la independencia y la autonomía de los poderes priva para que la democracia pueda funcionar y para que el imperio de la ley funcione en el marco de la legalidad para todos y no tengamos una ley al servicio de uno y al castigo, a la criminalización, a la judicialización de quienes realizamos la actividad política en Venezuela. ¿Considera usted, diputado, que estas irregularidades en su caso también es parte de lo que hacía esta persecución contra los diputados a la Asamblea Nacional de cara a lo que será el próximo 5 de enero? Bueno, la opinión pública, el país, ha venido observando cómo se maneja la justicia en Venezuela, de cómo se castiga la actividad política, de cómo pretende suprimirse el reclamo social de los venezolanos, de cómo pretende silenciarse la vocería del pueblo y de sus representantes, que son los que pueden ejercer y ejercen de manera permanente el reclamo social, el reclamo constitucional, que es un elemento que está allí en nuestra Carta Magna y es una obligación de todo ciudadano, de todo parlamentario, de todo demócrata, replicar constitucionalmente las deficiencias de los poderes del Estado, pero también las violaciones reiteradas de la Constitución. Y ese reclamo social es constitucional, no es una alteración del orden público, no es la violación de la ley, no es una sonada militar, un golpe de Estado. El reclamo social es el que ejerce el pueblo ante las deficiencias de sus políticas públicas y el reclamo constitucional es el que hacen los parlamentarios, los profesionales del derecho, toda la sociedad en general, cuando esa Constitución es acosada indebidamente y se producen estas situaciones que violentan de manera flagrante los derechos humanos en Venezuela. El día de hoy se reúne en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia de Chavista para pretender allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados, Jorge Millán, Carlos Lozano, Hernán Alemán y Luis Stefanelli. Quisiera saber su pronunciamiento al respecto y también sobre lo sucedido el pasado fin de semana con los diputados Fernando Orozco y Yanes Fermín. Pero nosotros expresamos la solidaridad del cuerpo de un poder que fue legítimamente electo por el pueblo en el año 2015,
por cierto, mandato que concluye a finales del año 2020. No hay razón alguna para enjuiciar a los parlamentarios que vienen realizando de manera pública y notoria el ejercicio de sus funciones. Y allí está una institución universal que es la institución de la inmunidad parlamentaria, precisamente para proteger el accionar, el reclamo constante de esos parlamentarios que están ejerciendo la Contraloría Social, la Contraloría Política, la Contraloría del Estado. Y un Estado que se respete, un gobierno que se respete de demócrata, debería permitir que fluyan los poderes del Estado con esa autonomía que establece la Constitución y que nos permita a todos los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos, ejercer su legítimo derecho a la defensa dentro de las garantías que establece la Constitución y el sistema penal y procesal en Venezuela. De manera que nosotros tenemos que condenar estas actitudes de allanamientos de inmunidad parlamentaria y solidarizarnos, expresar nuestra solidaridad con los compañeros que forman parte del cuerpo de los 165 parlamentarios que fuimos electos el pasado diciembre del año 2015. Diputado, hoy continuaban las interpelaciones en la Asamblea Nacional. ¿Usted pudiera adelantarnos algo de lo que han encontrado en estos días que han estado trabajando en estos casos? Bueno, ya hemos, en las distintas comparecencias ante los medios y como obligación del mandato que establece la plenaria, informado sobre lo que ha venido sucediendo, cómo se ha venido desarrollando la implementación del trabajo de la Comisión Especial designada por el Parlamento para investigar los hechos irregulares e intervenir la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Hemos repetido que hay un uso inadecuado de la ortodoxia, del manejo de la comisión, que implica una serie de irregularidades que están siendo procesadas, siendo cotejadas por el personal técnico y consultoría jurídica de la propia Asamblea Nacional, que están allí como colaboradores, como soporte del trabajo de investigación que realiza la diputada María Albert Barrios, el diputado Stalin Pérez, el subsecretario de la Cámara, que funge como secretario del cuerpo, José Luis Cartaya, y mi persona. Bien, muchísimas gracias. Eran declaraciones entonces del diputado de la Asamblea Nacional. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.